De estar en este país, de conocer a su gente, de conocer a diferentes ciudades en tan corto tiempo. Y bueno, ha sido una bendición tremenda estar todos estos días en el campamento. Para mí fue un gran éxito ese campamento, fue una tremenda bendición, muy parecido a los campamentos nuestros allá en Venezuela, con los muchachos, muy alegres todos, bendiciones, muchachos respondiendo al mensaje de predicación y realmente me alegró muchísimo poder estar con todos ustedes ahí en el campamento. Bueno, mi nombre es Víctor Páez, soy pastor de la Iglesia Bíblica Bautista de Vista Alegre en la ciudad de Caracas. Allí nací espiritualmente 53 años atrás. El día de hoy celebramos el aniversario de la iglesia ya. Celebrando el aniversario. Yo llegué apenas unos meses después de confesar el nombre del Señor. Una iglesia más o menos así, el tamaño de iglesia que ahora tienen ustedes, y a un misionero norteamericano llegó a nuestra iglesia, así como un pastor ha llegado a su ciudad para compartir el evangelio y predicar la palabra de Dios. Y allí, 3 semanas después, en mi primera visita, confesé el nombre de Cristo como mi Salvador personal. Allí conocí a mi esposa, allí nos casamos, allí criamos a nuestras hijas, y allí mismo el Señor me llamó para ser pastor, y ahí estoy sirviendo ya 26 años sirviendo al Señor en la misma iglesia. Y bueno, el Señor dio esta hermosa oportunidad. Conocí al hermano David en Estados Unidos. Allí encajamos los dos, a pesar de la brecha generacional. Nos entendimos muy bien, lo pasamos muy bien, y él dijo: queremos invitarlo, quisiera invitarnos a Uruguay. Yo pensé que, bueno, sí, eso nos lo han dicho muchas veces, y nos amaron y tenemos buenas intenciones, pero bueno, se cristalizó, y pudimos venir a estar con ustedes y bueno, traerles palabra de Dios y tratar de ser de bendición a ustedes. Espero que el Señor les bendiga a través de este mensaje. Es un mensaje que he predicado varias veces ya. Aún en mi propia iglesia lo he predicado ya 2 veces. Lo prediqué hace como 10 años atrás, y lo prediqué recientemente de nuevo en nuestra iglesia. Y decidí traerlo al campamento para que fuera de bendición a nuestros muchachos o a sus muchachos, porque habla de un tema muy importante, y entonces quiero compartir ese tema con ustedes. Lo voy a llevar de la mano, sí, a través de una travesía que comienza en los inicios, allá en el libro de Génesis, desde donde comenzamos a recibir revelación del Señor, y que yo llamaría revelación progresiva, ¿sí? Dios comienza a revelarnos de manera progresiva desde entonces algunos conceptos, desde el libro de Génesis. Y vamos a viajar por prácticamente 1000 qué sé yo, nada, 1500, 1600 años, y ver cómo Dios a través de ese tiempo nos va revelando un concepto muy importante que hoy debemos entender para que lo que Dios nos quiere decir con este pasaje realmente llegue a nuestras mentes y corazones y podamos responder de la manera correcta. Entonces Dios, a través de las edades, le ha revelado al hombre conceptos importantes, y lo ha hecho de una manera progresiva. Y es lo mismo, es lo que Él ha hecho con el concepto de lo que en la palabra de Dios se conoce como casa de Dios. Casa de Dios. Y vamos a ir entendiendo lo que revelación progresiva es. No voy a dar un concepto de ello como tal, pero yo creo que en la medida que nos movemos en la historia lo vamos a ir entendiendo. Si tienen Biblias, en el libro de Génesis, capítulo 28, versículos 16 al 17, allí encontramos el relato
de Jacob en Betel. Si conoces la Biblia, si sabes algo de la Biblia, a lo mejor te es familiar. Pero dice el versículo 16: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y el versículo 22 dice: esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Bueno, aún leyendo rápido, no hay manera así de perderse o de no entender de que en este lugar Jacob recibió revelación de Dios. Y bueno, al lugar donde Dios está, al lugar donde Dios habita, Jacob llegó a una fácil conclusión, igual que la mayoría de nosotros hubiéramos llegado. Si habíamos de darle un nombre a ese lugar donde Él nos dio revelación, donde Él habita, pues lo llamaríamos casa de Dios. Y así Jacob lo hizo, lo llamó casa de Dios. Pero nota además que este lugar fue llamado también puerta del cielo. Bueno, es fácil entender también por qué. Porque aquella escalera que Jacob había visto, que se apoyaba en el lugar que él llamó casa de Dios y que se proyectaba al cielo, ahí él lo llamó puerta del cielo. Y entonces Jacob recibió, allí donde él recibió palabra de Dios, él lo llamó casa de Dios y puerta del cielo. Pasarían posiblemente unos 300 años. Y encontramos que el concepto de casa de Dios comienza digamos, a evolucionar. Ya Israel estaba en su travesía por el desierto. Había salido la nación de Israel de Egipto y estaba en su travesía por el desierto en camino a la tierra prometida, Canaán. Y allí el Señor les reveló todo lo que ellos necesitaban para poder construir lo que se llamaría el tabernáculo de reunión, donde la presencia de Dios estaría mientras ellos se desplazaban a través del desierto hasta llegar a la tierra prometida. En el Salmo 26, versículo 8 nos dice: Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Este es un salmo de David, en el que él nos deja saber que ese complejo de tiendas para crear aquel lugar de adoración de la nación de Israel, dentro del cual se hallaba el arca del pacto, era el lugar de la morada de Dios, por lo que no podía ser llamado de otra forma, igual que Jacob llamó a aquel lugar 300 años antes aproximadamente casa de Dios, así también ellos le llamaron casa de Dios. Pasarían unos 400 años, 480 años más para que entonces evolucionara un poquito más este concepto de casa de Dios. Leemos en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 1 y 2, mientras lo buscan. Allí Salomón, el rey Salomón, hijo del rey David, a él se le dio la tarea de edificar lo que se conoció como el templo de Salomón, aquel complejo de tiendas llamado el tabernáculo de reunión. Ya estaba asentado fijo en la ciudad de Jerusalén, y David había guardado en su corazón el poder edificar un templo. Dios no se lo permitió, pero él le dejó a su hijo
Salomón todos los planos de lo que a él le gustaría, le habría gustado el templo fuera. Y entonces nos dice aquí en el capítulo 7 de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 1 y 2, dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. No podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. De nuevo, en su revelación progresiva de lo que casa de Dios significa, el Señor nos muestra aquí un patrón repetitivo, y es que ahora la gloria de Jehová que llenó el tabernáculo de reunión durante todo ese tiempo, ahora la gloria de Jehová llenaría esta nueva casa de Dios. Pasarían entonces unos 1000 años más, y bajo una nueva dispensación, Dios, en un último o penúltimo, digamos, paso de revelación progresiva acerca de lo que casa de Dios significa, nos revela lo siguiente en el Nuevo Testamento, en 1 de Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 15. 1 de Timoteo 3, 14 al 15, dice lo siguiente: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dios aquí nos revela desde un punto de vista macro lo que casa de Dios significa el día de hoy. Y es que lo que nosotros conocemos hoy como iglesia, este grupo de personas redimidas por la sangre del Cordero y llamadas a congregarse con el fin de glorificar al Salvador, ahora nosotros somos llamados casa de Dios. Pero tiene esta casa de Dios las mismas características de aquello que fue llamado casa de Dios en el pasado. Tiene las mismas características de lo que Jacob llamó en Betel casa de Dios. Tiene las mismas características de lo que se llamó casa de Dios cuando se estableció el tabernáculo de reunión en el desierto. Tiene las mismas características de lo que se llamó casa de Dios cuando Salomón erigió el templo. Y voy a dejar esa pregunta, o la respuesta a esa pregunta en el aire, para hablar del eslabón final en la revelación progresiva de Dios. Pero vamos a orar, porque no lo hicimos antes de continuar con lo que será el cuerpo, el verdadero cuerpo del mensaje. Gracias, Señor, te damos por tu salvación a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias por extender tu gracia al pecador para darle salvación y vida eterna. Gracias por los que hoy disfrutamos de eso. Te ruego que hoy tu palabra hable a nuestros corazones y nos muestre la importancia de este tema que hoy trataremos y que se irá revelando poco a poco hacia el final del mensaje. Habla a nuestros corazones, pero más que hablar a nuestros corazones, haznos responder al llamado de tu palabra, y te lo ruego todo en nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. No se me ha salido el show aquí. Vamos a intentarlo. Primera de Corintios 6, 19 dice lo siguiente. Esto es el apóstol Pablo, Dios hablándonos a través del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Este es Dios hablando, ¿okay? Normalmente cuando yo
le digo la Biblia, normalmente no digo la Biblia dice, y sí, la Biblia dice, normalmente yo digo para que la gente entienda, Dios dice. Porque la Biblia es la revelación de Dios para nosotros. El manual para que aprendamos a creer. Entonces, este es el manual de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros recibamos, por lo menos el día de hoy. Y espero que el Señor les bendiga ricamente esta mañana. Dice en 1 Corintios 6:19: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Le está hablando a los creyentes. Le está hablando a ti, hijo, hija de Dios, que has confesado el nombre de Cristo como tu Salvador. Y te dice que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es Dios Espíritu Santo, tan Dios como Dios Padre y Dios Hijo, la Trinidad. Él dice: el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Dios nos dice aquí que hoy día el templo de Dios, la casa de Dios, no es una piedra, esa piedra que estuvo en el campo 1700 años antes. No es ese complejo de tiendas en medio del desierto, y no es un templo hecho de piedras asentado sobre un monte en la ciudad de Jerusalén, y tampoco será ese un templo en el futuro, sino que hoy día el templo de Dios, la casa de Dios, está hecha de carne y hueso, y es el cuerpo de los que hemos creído y hemos confesado a Cristo como nuestro Salvador personal. Tú y yo, que hemos confesado el nombre del Señor, ahora somos casa de Dios. Amén. Es por eso que Dios llama a su iglesia casa de Dios. Porque si todos los creyentes individualmente somos casa de Dios, todos juntos, corporativamente hablando, como iglesia, somos también casa de Dios. Y entonces, habiendo entendido este concepto, quiero llevarte entonces a lo que significa ese término casa de Dios, lo que Dios espera haya en la casa de Dios. Vamos a ir entonces a Ezequiel, en el Antiguo Testamento, capítulo 43, versículos 1 en adelante. Ezequiel, capítulo 43, versículos 1 en adelante. El libro de Ezequiel no es un libro fácil de entender. Muchos comentaristas no parecen ponerse de acuerdo en cuanto a su interpretación. Sin embargo, si hay algo en lo que todos ellos coinciden, y es que el lenguaje, mucho de lo que está en el libro de Ezequiel, es figurativo o es alegórico. Y bueno, en eso coinciden todos ellos, y en eso también coincidimos nosotros. Ahora, lo que hemos aprendido hasta ahora acerca del significado del término bíblico casa de Dios nos va a ayudar a entender la trascendencia para nosotros de ese pasaje, o de este pasaje en particular. Porque lo que Ezequiel vio como casa de Dios en la revelación que Dios le dio es lo mismo que Dios espera nosotros veamos en lo que hoy nosotros conocemos como casa de Dios, su iglesia, y nosotros mismos individualmente como creyentes. Entonces vamos a leer en el capítulo 43 de Ezequiel los primeros 5 versículos. ¿Ok? Dice así. Recuerda, esto es una visión. Aquí mucho lenguaje alegórico. Dice así: me llevó luego a la puerta
a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Bueno, aquí se está narrando la visión del retorno de la gloria de Dios al templo. La gloria que había partido de aquel templo hecho con manos humanas, luego del secuestro masivo que llevó o sacó parte de la nación de Israel y la llevó cautiva a Babilonia, y que los alejó a ellos de su centro de culto y adoración en Israel, en Jerusalén, el templo de Salomón, del cual ya habíamos hablado. El asunto es que un templo con estas características que se describen aquí en Ezequiel no se ha edificado desde que aquel templo fue destruido, lo cual significa que este templo será construido entonces en el futuro. Eso es una profecía, y que cuando ese templo se construya, la gloria de Dios va a llenar de nuevo ese templo, y que cuando el templo de nuevo sea llenado de la gloria de Dios, esa gloria nunca lo va a abandonar de nuevo. Ahora, esto que es alegórico aquí en la palabra de Dios acerca de cómo la gloria de Dios va a llenar el templo en aquel tiempo, los creyentes no tenemos que esperar a que ese día llegue para ser testigos de este evento, de este maravilloso evento. Porque todos nosotros, los verdaderos creyentes, ya nosotros hemos experimentado esto de ser llenos de la gloria de Dios a través del Espíritu Santo desde el día que confesamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Ese día la gloria de Dios en el Espíritu Santo entró en nosotros y no nos va a abandonar más. Ahí se va a quedar hasta que Dios nos lleve a su presencia. Ese día, como dice aquí, la gloria de Jehová entró en la casa. Eso significa que tú y yo, que somos hijos de Dios, el Espíritu Santo de Dios ha entrado en nosotros. Espíritu con mayúscula, y sobre todo Espíritu Santo, Santo con mayúscula. Ahora, después de haberte dicho todo eso, no es precisamente de la gloria de Jehová entrando al templo que te quiero hablar. Quiero hablarte de otra cosa. Te digo todo esto para que irte llevando a lo que realmente al final quiero mostrarte. Vamos a ver los versículos 6 y 7, ahí mismo en Ezequiel 43. Dice así: y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí, y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono. Ese es el templo. El templo es el lugar del trono de Dios. Continúo. Este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares santos. Y bueno, aquí Dios le da una advertencia a la nación de Israel.
y es que los pecados que habían traído juicio de Dios sobre ellos. El juicio de Dios se manifestó en su secuestro, en la cautividad en Babilonia. Lo que Dios les está diciendo aquí es que los pecados que justificaron que Dios trayera juicio sobre la nación no podían volver a repetirse. Esos pecados nunca podían repetirse de nuevo en la nación de Israel. Dios les está diciendo aquí: este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré la planta o las plantas de mis pies. Nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre. Y muchos de los que entonces escucharon esta profecía de Ezequiel posiblemente no entendieron lo que les estaba diciendo, porque para ellos el templo significaba religión, un edificio donde había un culto religioso. Para ellos el templo significaba rituales, significaba sacrificios, significaba ofrendas. No significaba necesariamente una estrecha relación con Dios que trajera salvación a sus almas y produjera un cambio de vida. Hoy, en lo que a nosotros respecta, podríamos sustituir allí la expresión Casa de Israel por nuestro propio nombre y ver que tiene sentido, porque tú y yo somos casa de Dios. Él ha establecido en nosotros su trono y su gloria en la persona del Espíritu Santo. No nos va a abandonar jamás, va a estar con nosotros hasta que vayamos a la presencia del Señor y allá le veamos cara a cara. Ahora, tampoco he venido a hablarte precisamente de la permanencia del Espíritu Santo en el creyente, de la seguridad de salvación, pero es importante saberlo para que entendamos lo que viene después. Vamos a continuar leyendo, versículos 10 y 11. Dice así: tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados, y miran el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. El profeta Ezequiel fue un predicador de la palabra de Dios. Y aquí Dios le ordena decir a las futuras generaciones de judíos y a nosotros hoy, que también somos casa de Dios, bajo qué condición de su corazón ellos podrían disfrutar de la presencia y la gloria de Dios. Es una condición del corazón sin la cual sería imposible que ellos entendieran el diseño de la casa de Dios, y de la casa de Dios. Como es imposible que nosotros lo entendamos también, es que es una condición del corazón que es importante. Y esa condición era que primero estuviéramos arrepentidos, estuvieran ellos contritos y humillados, estuvieran avergonzados de su pecado. Dice el versículo 10: tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ellas. Recuerda el lenguaje figurado, recuerda que el lenguaje es alegórico aquí. Y entonces ahora quiero mostrarte algo de la casa de Dios, algo que pertenecía a la casa de Dios en antaño,
algo que pertenecía a la casa de Dios, allá cuando Jacob se puso aquella piedra y allí la llamó casa de Dios. Algo de lo que había en la casa de Dios, en el tabernáculo de reunión, algo que había en la casa de Dios, en el templo de Salomón, algo que estará en la casa de Dios, en este templo que se creará en algún momento en el futuro, ya después, antes, dentro de la gran tribulación, al final de la gran tribulación. Y que Dios espera haya en este templo, en mi persona, que Dios espera que haya en tu persona, y que Dios espera haya en esta iglesia o en cualquier otra buena iglesia. Y el propósito de mostrártela es revelar un aspecto importantísimo del carácter de Dios, un atributo particular de Dios. El propósito es que Dios nos muestre cuán puro y santo Él es. Y mientras vemos cuán puro y santo Dios es, no hay manera de que nos demos cuenta de cuán pecadores somos nosotros, de cuán distantes estamos de lo que Él es. Porque solamente entonces, sabiendo esto, nos avergonzaremos de lo que somos y nos avergonzaremos de nuestro pecado. Y solo entonces entenderemos lo que aquí Dios llama el diseño de la casa. Tú tienes que entender cuál debe ser el diseño de tu casa. En Ezequiel 43, Dios da aspectos particulares del diseño de ese templo que todavía no se ha edificado. Bueno, Dios tiene un diseño para este templo. Dios tiene un diseño para tú como templo, para ti como templo. Dios tiene un diseño para esta iglesia también como casa de Dios. Pero no son medidas. Vamos a continuar para que lo vayas entendiendo mejor. Dice el versículo 11: y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa. Importantísimo. Ellos tenían que avergonzarse. Igual que nosotros, tenemos que venir a términos con nuestro pecado, con todo aquello que ofende a nuestro Dios, a nuestro Señor, porque si eso no se logra, no vamos a poder entender el diseño. O sea, ¿por qué Dios quiere su casa de esa forma? Esta noche en la iglesia del Real, es ahí donde voy a predicar esta noche. El general, voy a dar un mensaje que yo llamaría como continuación de este. Obviamente no se los voy a dar, porque si no empezar ya se van a ocurrir, pero daré una continuación de este mensaje. Pero Dios tiene medidas para el templo. Sigamos entonces. Hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas y todas sus formas, y todas sus descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Y bueno, es obvio que cuando aquí habla de el diseño, aquí se refiere a algo más que formas y medidas, las cuales vamos a ver un poquito más tarde, ya al final. Porque para entender formas y entender descripciones y entender configuraciones, la palabra que utiliza el Señor aquí, hablando de en términos físicos, no hace falta arrepentirse de nada. Quiero decir que para entender el diseño arquitectónico de una estructura no hace falta arrepentirse de nada. Y déjame como nota al margen decir que hay gente que piensa que el cristianismo no es más que medidas. Digo que hay gente que dice el cristianismo es formas, descripciones y configuraciones, usando las mismas palabras del versículo 11. En algunos casos la medida de la falda, o el largo de la falda, o la configuración del cabello,
Hay muchas otras cosas de las cuales la gente se agarra y piensa que el cristianismo son medidas, son reglas. Estoy diciendo que en la casa de Dios no debe haber reglas. En mi casa, en mi persona casa y en la iglesia como casa de Dios. Pero el cristianismo no son medidas solamente. Por otro lado, hay quienes piensan que el cristianismo no es más que el cumplimiento de leyes que regulan nuestro comportamiento. Y el asunto es que no solamente hay gente que piensa que, ¿verdad?, es así deben ser las cosas. Hay gente que espera que así sean las cosas. Entonces piensan que el cristianismo es cosa que debemos hacer o que no debemos hacer. Yo espero que ninguno de ustedes piense que el cristianismo es solamente eso: reglas, cosas que debemos y no debemos hacer. Yo no estoy diciendo que eso no sea importante. Hay cosas que no debemos hacer y hay cosas que debemos hacer, pero el cristianismo no es solamente eso. No es solamente cumplir los 10 mandamientos, que no son 10 nada más, son muchos otros, lo cual lo haría mucho más frustrante. En la Biblia hay como 600 mandamientos. Lo que en conjunto entonces quiero decir es que hay otra cosa que define tu cristianismo, debe definir tu cristianismo. Hay otra cosa que debe definir mi cristianismo. Hay otra cosa que debe definir nuestro cristianismo como iglesia, y es relación. Relación entre nosotros y nuestro Dios. Es una relación que nace el día que confesamos a Cristo como nuestro Salvador personal y que se cultiva y se alimenta en la oración, en la lectura y en la meditación privada de la palabra de Dios, en venir a la iglesia, en el compañerismo con nuestros hermanos en Cristo y en escuchar predicación y enseñanza de su palabra en esto que llamamos corporativamente casa de Dios. Pero hay algo más que es imprescindible en esa relación. Es decir, todo comienza con la relación. Tiene que haber una relación. Si no tienes una relación con Dios, con Cristo Jesús, entonces tienes que tomar una decisión de iniciar esa relación confesando el nombre de Cristo como tu Salvador personal, arrepintiéndote de tu condición como pecador y aceptándole a Él como Salvador, aceptando el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, derramando su sangre en pago por tus pecados. Y eso imprescindible no es uno de los 10 mandamientos, es una ley, pero no es un compendio, no es una ley con muchos artículos, es una ley de un solo artículo. Y que aquí se llama la ley de la casa. ¿Estamos de acuerdo que somos casa de Dios, cierto? Individualmente somos casa de Dios. ¿Estamos de acuerdo en que corporativamente como iglesia somos casa de Dios, cierto? Ok. Ahora Dios dice que hay una ley de la casa. Hay una ley de la casa de Dios. Hay una ley para ti. Es una sola. Es muy cortita. Hay que aprenderse 10, 20, 30 y mucho menos 600 mandamientos. Es un solo mandamiento que vamos a aprender el día de hoy, que es fundamental en nuestra relación con Dios y es fundamental para entender el diseño de la casa. Porque el Dios dice arrepiéntete y después de arrepentirte vas a entender el diseño. Es cierto o no es cierto que cuando antes de confesar al Señor veíamos el cristianismo a distancia y lo veíamos como eso, gente que masoquistamente se imponía leyes y regulaciones y decíamos pero ¿de dónde sale esta gente? Pero venimos al conocimiento del Salvador y ahora entendemos de que el cristianismo no es leyes y regulaciones, no son medidas, sino que el cristianismo, dentro de esa relación están esas cosas, pero tiene que haber una relación.
Si no, no es verdadero cristianismo, es mera religión. Entonces vamos a descubrir la ley de la casa. Dice el versículo 12. Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor, será santísimo. Y concluye diciendo, un solo mandamiento. He aquí que esta es la ley de la casa. Y entonces te hago una pregunta. ¿Eres tú un genuino y verdadero hijo de Dios? ¿Eres tú una genuina y verdadera hija de Dios? ¿Has sido tú entonces redimido por la sangre del Cordero? Porque si es así, tú eres casa de Dios. Y esta, mi querido hermano, esta, mi querida hermana, fue, ha sido y siempre será la ley de la casa. Lo fue cuando Jacob llamó casa de Dios al lugar donde Dios se le reveló. Lo fue cuando Moisés erigió el tabernáculo de reunión en el desierto. Lo fue cuando Salomón edificó el templo en Jerusalén. Lo ha sido desde el día que Dios te salvó y te hizo lugar de su morada, te hizo a ti también casa de Dios. Y lo será cuando esta profecía al final de la gran tribulación se cumpla. En tiempos cuando algunos insisten en probar que una u otra cosa pertenecen a la disposición de la ley y no a la dispensación de la gracia, que son cosas del Antiguo Testamento, antes de que el Señor Jesucristo viniera, se le debe hacer muy difícil probar y demostrar que esta no continúa siendo la ley de la casa. Porque lo fue entonces y lo será en el futuro y lo continúa siendo el día de hoy. Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor será santísimo. Y entonces, mi querido hermano, que todo en ti sea santísimo. Y no solo por dentro del recinto, sino todo en derredor, fuera del templo. Y en lo que a nosotros respecta, templos de carne y hueso, que la santidad interior que sabemos Dios ha plantado con su Espíritu Santo se abra paso a través de nuestra dermis y nuestra epidermis para tocar tu exterior y tocar también lo que rodea. Así es que todo en tu vida, mi querido hermano, debe ser santísimo. El recinto entero y todo en derredor. Y entonces, tus ojos, lo que ves y cómo ves las cosas, debe ser santísimo. Lo que escuchas, tus oídos, la música que escuchamos, los comentarios que escuchamos, hay que cuidarlos, porque tenemos que cuidar el templo. Debe ser santísimo. Lo que decimos, nuestros comentarios, pero más que todo nuestros pensamientos, lo que dejamos que influencie nuestra manera de pensar y nos aparte del Señor y nos separe de Él, de su santidad. Tu corazón debe ser santísimo, lleno del conocimiento del Señor. Todo, absolutamente todo, en el templo de Dios, en la casa de Dios, en la vida del creyente, Dios dice, debe ser santísimo porque esa es la ley de la casa. Así que debes cuidar
la literatura que lees, las imágenes que ves, los videos que ves. Y debes llevar cautivo todo pensamiento desordenado y pecaminoso a la obediencia a Cristo. El Señor con su Espíritu Santo te ha habilitado para eso. El que no conoce al Señor no puede vivir eso, él no puede experimentar eso, no puede tener esa victoria sobre el pecado en su vida, pero tú sí, tú y yo sí podemos. Y entonces Dios lo pide. Él lo pide y nosotros como creyentes se lo damos porque Él lo merece. Pero esa santidad no se queda ahí retenida, contenida herméticamente en nuestro interior, sino que dice la palabra de Dios, ella debe permear a través de los límites de nuestra habitación, de este recinto, de este templo, de esta casa, del cuerpo del creyente, debe desbordarse a todo en derredor. Y eso lo cambia todo en nuestra vida. Y a lo mejor toca nuestra manera de vestir. Yo no te voy a decir lo que vas a vestir, pero si tú descubres que tu manera de vestir te aleja de la santidad de Dios y de la santidad que Él espera en tu vida, entonces a lo mejor cambiarás tu manera de vestir. Lo que ves en el internet, los que escuchas en la radio, las cosas que piensan, es que Dios espera que seamos santísimos. Yo recuerdo una mujer que llegó a nuestra iglesia años atrás. Llegó, escuchó el mensaje del Evangelio y confesó el nombre de Cristo esa misma mañana. A la semana siguiente ella regresó vistiendo diferente, digámoslo así. No voy a describir la manera como vino vestida la primera semana. No nos paramos en la puerta a ver cómo la gente viste. No juzgamos a la gente cómo viste. Sobre todo si no conocen al Señor. Pero ella llegó a la semana siguiente y se acercó a mí y se veía muy apenada y me decía, pastor, perdone la manera como estoy vistiendo. Decía mucho mejor que la semana anterior. Y ella me confesó, pastor, antes que el Señor me salvara, yo vendía un cuarto. Y yo sé, pastor, cómo se puede utilizar la ropa, porque lo que yo hacía, para lo que yo hacía, yo utilizaba mi ropa, para llamar la atención de los hombres. Y ahora entiendo, pastor, que Dios está en mí, el Espíritu Santo está en mí. No puedo vestir de esa manera, pastor. No puedo vestir de esa manera. Y eso es lo mejor que puedo vestir. Yo la abracé y le dije, hermana, yo no la estoy juzgando. Dios conoce su corazón. Eso es lo mejor que usted tiene, y gloria a Dios por eso. Agarré y le dije rapidito, llamé a la hermana Mirla, que es la esposa de mi pastor asistente. Y le dije, Mirla, ven acá, quiero hablar contigo. Y le presenté a la hermana. Y le dije, Mirla, la hermana te va a contar algo. Hermana, cuéntele su testimonio a Mirla. Y Mirla le llegó aparte, escuchó su testimonio. Y allá en la iglesia siempre tenemos ropa para gente que a lo mejor no tiene, gente que viene indigente de la calle, y a veces les damos un baño para que se bañen, les damos un plato caliente de comida, y si necesitan ropa les damos algo de ropa. Y allí consiguió abrirle algo para ellas, algo que le hiciera sentir, acallara, ¿verdad?, ese clamor de su conciencia de que su cuerpo era un lugar que debía ser santo, que debía ser santísimo. Y bueno, tenemos grandes batallas por delante de nosotros, porque ese mensaje es un desafío. Esta revelación de Dios, esta revelación de esa ley de Él, de un solo artículo,
tiene que desafiar tu vida, tiene que desafiar tu corazón. Que si has estado perdiendo la batalla, esta batalla importante en tu vida, ahora que eres templo de Dios, de ver santidad en tu persona, de ver santidad en tu vida, puedas ahora comenzar a vivir de una manera diferente porque Dios te habilita para eso. Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor será santísimo. Santísimo es santo en grado superlativo. No es 95, no es 98, es el 100%. Y mi hermano, solo creyentes que viven en santidad pueden ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Yo no creo que haya un solo creyente sobre la faz de la tierra que no quisiera ser usado de una manera especial por Dios para bendición de otros. Si tú eres creyente, ese deseo está ahí subyacente, ahí escondidito, ahí en lo más profundo de tu corazón. Y a lo mejor tú dices, pero hay algo que lo evita y no sabes qué es. Hay algo que lo detiene, que frustra tu intención y tu deseo porque te sientes privado o privada del poder de Dios en tu vida. Aquí está la razón. Aquí está la razón. La razón es que no hay santidad en nosotros. La razón es que no hay santidad en el creyente. El Señor nos hace santos y espera que seamos santos. No para exponernos públicamente como si fuéramos un jarrón chino en una vidriera y la gente venga y dice, ay, mira qué santo es, mira qué puro es, mira qué piadoso es, mira qué piadosa es ella. No, eso es lo último que debemos esperar buscando la santidad de Dios. Dios quiere que estemos llenos de su santidad para Él poder usarnos, poder llenarnos de su Espíritu Santo. Es decir, no nos puede llenar de su Espíritu Santo si estamos llenos de pecado. Mientras estemos ocupados por pecado, Él no va a poder llenarnos de su santidad, de la santidad que su Espíritu Santo trae a la vida del creyente. Por último, vamos a leer el versículo 3 de Ezequiel. Les dije que les iba a hablar de las medidas, entonces bueno, tengo que cumplir mi promesa. Dice así: estas son las medidas del altar por codos. El codo de apodo y palmo menor, ya te voy a explicar lo que es eso. La base de un codo y de un codo de ancho, y su remate por su borde alrededor de un palmo. Este será el zócalo del altar. Bueno, las medidas de longitud en el Israel de aquella época no eran métricas ni eran imperiales. Estas eran las medidas de ellos. La palma, el palmo, el codo, la milla, entre otros que no voy a mencionar. Esos eran los patrones de longitud del Israel de la época. Igual que para nosotros son el centímetro, el metro, el kilómetro. Ahora, los constructores siempre se han apegado a patrones de medida. Un metro es un metro. Si vamos a construir un edificio, pues tenemos que tener un patrón. Si no tenemos patrón, vamos a tener problemas en la construcción. No importa en qué lugar del mundo estemos, necesitamos un patrón. ¿Cómo podemos estar seguros hoy día de cuánto, verdad, de cuánto mide un metro? ¿Cuál es el tamaño de un metro? Bueno, si queremos saber cuánto mide un metro, si queremos saber que la cinta métrica que tenemos realmente mide un metro, agarramos un avión, nos vamos a París, en Francia, agarramos un taxi en el aeropuerto, nos vamos al Conservatorio de Artes y Oficios de la ciudad de París, y allí en una vitrina
si en un encofrado de vidrio está el metro patrón. Si quieres saber cómo es el metro, la cinta métrica que tienes en tu casa o el metro que tienes en tu casa, que vas a París y dices, si es o no es, me faltó un poquito, me faltó menos. Entonces la copiamos y nos la traemos para el Uruguay. Pero no sé si notaron en la lectura de este versículo que la medida patrón que Dios usa para medir el diseño de la casa de Dios no es la estándar en términos humanos para ellos en ese tiempo. Es decir, que no se apega al patrón de medida aceptado por la sociedad hebrea de la época. Dios dice aquí que la medida ya no será un codo, sino de un codo y palmo menor. En otras palabras, que el patrón de medida de Dios es más grande, es más largo que el patrón de medida conocida comúnmente por ellos. Sería como decir, ya, en verdad, ya no es 1 metro, es 1 metro y 10 centímetros. Bueno, ya deja de ser 1 metro. No, es que para Dios ese es 1 metro. El diseño de la casa de Dios no está hecho con un patrón de medida humano. Eso es lo que Dios nos quiere decir aquí. Sino que el diseño de la casa de Dios está hecho con un patrón de medida divino. No es humano, es divino. El patrón de Dios viene del cielo, viene de Él mismo. Es su patrón. El asunto es que muchos insisten en usar un patrón humano para establecer las medidas de la casa de Dios. Las medidas de la casa de Dios se resisten al patrón divino. Y ya sabemos las razones, las aprendimos hace rato. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué el ser humano se resiste al patrón de Dios? Es porque solo avergonzándonos de nuestro pecado y reconociendo la soberanía y toda potestad de Dios, que podríamos aceptar el patrón de santidad que Él desea. Él no le impone, eso es tremendo, Dios no impone un patrón de santidad, eso es lo que Él desea. Y es una ley, dice, así deben ser las cosas. El asunto es que muchos ven el patrón de Dios y dicen, qué exagerado. Sí, cuando yo vine al Señor, siendo muy joven, yo decía, me parece como que esto es muy exagerado, como que el pastor como que se le pasa la mano. ¿Quién puede vivir así? ¿Quién puede vivir con ese estilo de vida, esa manera de vivir? ¿Cómo pueden ser las cosas así? Es que nadie hace eso. Sí, eso parece imposible de vivir. Entonces la gente rechaza el patrón de Dios. Pero el asunto no es que es el patrón del pastor. El asunto no es que el patrón no está en Caracas, Venezuela, en la Iglesia Bíblica Bautista de Vista Alegre, ni el patrón está en la Iglesia Bautista Fundamental de Palmira, ¿sí? Ni está en las iglesias de Colonia, no está en el Vaticano tampoco. El patrón de Dios no está en este mundo, el patrón de Dios está en el cielo. Y el patrón de Dios es la misma persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el patrón de santidad no lo establece la iglesia, no lo establece una organización religiosa, no lo establece el pastor o algún otro encumbrado o notorio líder religioso. El patrón de Dios está en la gloria, en la persona del mismo Señor Jesucristo. Entonces, en esto de las medidas de la casa, nos enseña que debemos vivir en santidad delante del Señor. No entendemos las medidas. El hermano le construyó la casa a la hermana
tiene una sala grande, tiene una cocina con una isla. Y a lo mejor le preguntó a su esposa, ¿cómo quieres su sala? ¿Cómo quieres tu cocina? ¿Dónde quieres la ventana? ¿Dónde quieres la puerta? Y él construyó su casa de acuerdo a los deseos de su esposa. Si hubiera comprado una casa ya hecha, a lo mejor él hubiera tenido que derribar una pared para ampliar la cocina. En mi casa, hace años atrás, mi esposa y yo viajamos a Estados Unidos y la iglesia decidió darnos una sorpresa. Decidieron renovar nuestro apartamento. No sabíamos qué estaba pasando. Nos habíamos ido por un rato largo y mientras estábamos allá, ellos estaban trabajando en el apartamento. Hicieron una reforma realmente revolucionaria en el lugar. La cocina estaba a la antigua, metida ¿verdad?, con paredes, y ahí solamente mi esposa podía trabajar allí. Yo no podía estar ahí, una o dos personas, pero el lugar se ponía caluroso. Tumbaron todas las paredes, tumbaron absolutamente todo, hicieron un solo ambiente bien grande, como es moderno ahora. Cuando llegamos y abrimos la puerta, yo pensé que salíamos en el piso correcto. Yo no entendía lo que había pasado. Sí, entramos y todo era diferente. Pero cuando no hay santidad en nosotros, cuando nos resistimos a rendir cuentas y de reconocer, Señor, no hay santidad en mi persona. Cuando nos resistimos a arrepentirnos, Señor, comenzamos a tumbar paredes de la casa de Dios. Dios dice, no, esa es la medida, ese es el modelo, ese es el tamaño de esta habitación. Aquí es que debe estar la puerta, es que aquí que debe estar la ventana. Y nosotros entramos y decimos, no me gusta el diseño, no me gustan las formas, no me gusta la disposición. Pero ese es el modelo de Dios. No es el modelo nuestro. Lo entendemos cuando en nuestra relación con Dios vemos su santidad, y cuando entendemos lo santo y puro que Él es y nos paramos dentro de nosotros mismos y vemos el diseño de la casa como Él la quiere, decimos, así debe ser, Señor. Ahora lo entendí. Ahora lo entiendo. Yo espero que tú ahora entiendas porque algunas cosas que Dios en la palabra de Dios te revela, a lo mejor te resistes a cumplirlas, cumplir los deseos de Dios. Y que a lo mejor algunas cosas que escuchas de tu predicador, de tu pastor, a lo mejor te suenan un poquito chocantes y complicados, pero saben la Biblia, tú sabes la Biblia. ¿Por qué? Porque nos negamos a tener una relación con Dios que nos traiga a conformidad con su ley, de que todo en casa, adentro y fuera, debe ser santísimo. Entonces, santidad es la ley de Dios para su casa. ¿Se está cumpliendo la ley de Dios en ti? Si no, entonces tienes que avergonzarte de tu pecado, arrepentirte de él y establecer las medidas y las disposiciones correctas de santidad para la casa de Dios, para ti. Y si no eres casa de Dios, entonces la gloria de Dios no ha entrado en tu persona. Es porque no has conocido a Cristo como Salvador. No has confesado al Hijo de Dios como tu Señor, como tu Dios y tu Salvador. Y entonces yo te invito el día de hoy, para cerrar, que lo hagas antes de partir a casa. Vamos a mirar nuestro rostro, vamos a orar, pastor, para hacerlo.